que proyectarte una fe más grande que la que tú traíste hoy. Porque cuando uno ve la mano de Dios obrando en una magnitud como esta, amén, no solamente podemos pensar en cómo Dios lo hizo aquel tiempo, pensemos en que Dios hoy todavía lo sigue haciendo. Amén, 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 hermano. El problema es encontrar, amén, sabe que siempre, vamos a ponerlo así para que la gente entienda más claro. Se dice que la mayoría de los actores e incluso hasta gobernantes tienen siempre otra persona que es igualito que ellos, que hace un doble, que hacen cierta salida y los representan a ellos. Eso dicen. No sé hasta qué punto sea cierto. Vi que era real hasta un día que me encontré con uno que presentaron que era un segundo Obama, que era idéntico. ¿Cómo? El mismo Obama. Era una cosa increíble. Y hasta hablaba y todo igual que él. Entonces, tenían a alguien poniéndole así con esta palabra que usamos, que le vaqueaban en una situación. Entonces, aquella gente de Dios, no solamente ellos oraban, sino que también ellos tenían gente que estaban ahí peleando, haciendo vallados por ellos. Entonces, cuando en la iglesia primitiva empezaron a surgir las persecuciones, también podemos darnos cuenta de que había gente que no dejaban de orar, que las persecuciones, los problemas, las amenazas no le impedían que ellos siguieran orando. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia en esos días que Jacobo, no vaya a usted a confundir, porque de repente, si usted lee bien claro, usted va a ver que ahí en el versículo 2 dice que Jacobo fue muerto, ¿verdad? En el 1, Jacobo fue muerto, el 2, sí, perdón, fue muerto por Herodes, el rey Herodes. Y en el versículo 17 usted va a ver que Pedro dice, pero él, haciéndole en las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, háganselo saber a Jacobo y a los hermanos. Es decir, no vaya usted a confundir el Jacobo que está muerto aquí en el versículo 2 con el Jacobo que aparece en el 17, porque siempre hay personas curiosas que andan buscando contradicciones, pero no las hay. Ahí simplemente vemos que Jacobo, el del versículo 2, era el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Jacobo, el del versículo 17, era hermano de Jesús. Amén. No lo confunda. Ahora, vemos que Herodes, el rey, que todos sabemos cuál fue su final, trágico, triste, doloroso, feo, horrible, porque no hay una cosa más horrible que una persona que le guste darse la gloria. Y este hombre, Herodes, era una de esas gente que no solamente le gustaba darse gloria, sino que le gustaba también recibir gloria. Y cuando él se reunía con grandes multitudes, como la vez que se reunieron en una plaza, el pueblo, cuando vio a Herodes, empezaron a decir, voz de Dios y no de hombre. O sea, porque lo consideraban a él como un Dios, y él, cuando oyó eso, pues se creció y se volvió, ya usted sabe, como un gigante. Se sintió ser el más popular, se sintió ser el más importante, se sintió ser la última Coca-Cola del desierto. Y cuando Dios vio eso desde arriba, entonces Dios le mandó una plaga de gusanos que le cayeron encima y se lo comieron delante de la gente. Si usted no lo ha leído, sepa que eso no está en una revista, eso está en la Biblia, por si acaso. Alabado sea Dios. Pero Herodes en esos días tenía un jueguito y empezó a maltratar a los cristianos. Empezó a maltratarlos. Entonces, digo yo que a lo mejor en un momento dado se le fue la mano y mató a Jacobo. Y las cosas estaban tan feas, tan terribles, que dice la Biblia que el pueblo de Israel, los judíos, esto le agradó, porque recuérdense que había un problema entre los cristianos y los judíos, porque los cristianos seguían predicando que los judíos fueron los que crucificaron y mataron a Jesucristo.
que ellos fueron los culpables de la muerte de Cristo, y esto entre los sumos sacerdotes había despertado un gran celo, y este celo era tan tremendo que le llevó, amén, a la persecución, y le llevaron y le acusaron ante el gobierno de Roma que los judíos eran los causantes de todos los males que había en la sociedad, que los cristianos eran los causantes de todos los males que había en la sociedad. Es decir, uno puede ver esas cosas, amén, de gente que eran los que tenían la ley y tenían los mandamientos. Es decir, tenían el mandamiento de honrar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ellos mismos. Amén. Sin embargo, se convirtieron en perseguidores y en asesinos también. Y ellos creían que con eso estaban agradando a Dios. O sea, usted puede ver el tipo de ignorancia. Por ejemplo, Pablo, que ya hemos hablado bastante de eso. Pablo, en el capítulo 8 del libro de Hechos también, nosotros vemos cómo estaba. Dice que cuando le dieron muerte a Esteban, tiraron la ropa de Esteban a sus pies. Pablo fue quien dio el consentimiento de que mataran a Esteban. Y él creía en el testimonio que él da. Amén. Él dice que él creía estar agradando a Dios con eso. Hasta que oyó esa voz que un día se le apareció en el camino cuando iba hacia Damasco, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí entendió, porque el maestro, ¿qué fue lo que el maestro le quiso decir? A quienes tú estás persiguiendo es a mí mismo. No es Esteban, sino es decir, cuando a un cristiano, por causa de Cristo, le hacen algo, se lo están haciendo a Jesús. Si a usted lo rechazan por causa de Cristo, es a Jesús que está rechazando. Y Cristo dice que el que lo rechaza a él, está rechazando al Padre. Aleluya. Es decir, la gente tiene un concepto tan equivocado. Y de hecho, podemos ver aquí en el libro de los Hechos, amén, qué error tan grande tenían esta gente, los mismos judíos, persiguiendo a sus propios hermanos, no solamente de sangre, porque ellos también honraban a Dios, al igual que nosotros. Los judíos honran al Dios verdadero. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Quizá ellos le llaman un nombre, nosotros le decimos otro, pero es el mismo Dios. Amén. Nosotros creemos en lo que ellos creen. Lo que no creemos es en las tradiciones, y tampoco creemos en los ritos religiosos. No creemos en eso, porque todo eso tuvo su cumplimiento. Amén, hermano. Pero las leyes morales que Dios le dio a ellos siguen siendo las mismas que nos rigen a nosotros. Amen. Los mandamientos siguen siendo los mismos que nos rigen a nosotros. Excepto en el asunto, tenemos un poco de contradicción en el asunto del sábado, porque Dios le dijo a ellos específicamente que el sábado era entre ellos y Dios. Amen. Así que no tenía nada que ver con el pueblo gentil. Y el sábado representaba descanso. Y en el único lugar donde el ser humano descansa es en Cristo. Amén. Así que el sábado representaba a Cristo. Amén, amén, hermano. Amén. Y nosotros estamos en Cristo. ¿Cuánto le damos a Dios? Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios de una manera así, por encimita, para que podamos entenderlo más claro, que Herodes buscaba la forma de congraciarse con el pueblo. ¿Se da cuenta? Hay gente que a veces lo que buscan es el favor del pueblo. Y a ellos les interesa la opinión del pueblo sobre ellos. Es decir, esto no solamente se ve en la política. Esto se ve en toda área. Hasta en el evangelio hay gente que les gusta la opinión de los demás hacia ellos. Que la gente hable bien de ellos. Y el día que no dicen algo bueno, ese día es como si le hubiesen quitado la mitad de la vida. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén. Entonces, Herodes le gustaba cuando le daban reconocimiento, cuando la gente se alegraba por algo que él hacía. Y el pueblo se gozó cuando mataron a Jacobo. El pueblo se gozó, se llenó de alegría. Y a él le gustó. Dijo: pues si a ellos les gustó, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a coger el cabecilla. Y entonces, como Pedro era el cabeza, uno de las cabezas eran él y Juan, entonces atraparon a Pedro y lo metieron a la prisión. Parece que ellos no habían aprendido la lección. Alábale que él vive. Gloria a Dios. La lección de que Pedro ya estuvo preso y un ángel de Jehová lo había sacado. Así que Pedro, me imagino, cuando lo buscaron preso,
Pedro ni siquiera preguntó, ¿y por qué me van a meter preso? Ni siquiera le preguntó. No aparece, solo se lo llevaron. Ahora, la primera vez lo pusieron en la cárcel, pero ahora dijeron no, ahora tenemos que asegurarnos. Porque la primera vez, cuando ya ellos no estaban, muchos pensamientos pasaron por la mente de los sacerdotes y de los guardias. Muchos pensamientos sobre cómo Pedro y Juan salieron de la cárcel. Pero ahora dijeron, ahora va a ser diferente. Ahora le vamos a poner 16 guardias. Le vamos a poner 4 grupos de a 4 guardias. Lo vamos a meter en el último calabozo. Y allí le vamos a poner 2 guardias atados a las manos y a los pies. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. La mente humana puede hacer todo lo que quiera. ¿Quién me puede explicar a mí? Amén. ¿Cómo sobrevivió Moisés en aquellas aguas? ¿Quién me puede explicar? ¿Quién me puede explicar a mí cómo sobrevivió Esther en el palacio del rey cuando cualquier persona que entrara sin autorización tenía que morir? No está tan fácil esa explicación, ¿verdad? ¿Quién me puede explicar a mí cómo fue que tiraron 3 en el horno de fuego y aparecieron 4? ¿Quién me puede explicar a mí cómo fue que a Daniel, con ese montón de leones llenos de hambre que lo tenían días sin comer, lo tiraron allí y todos los leones, amén, allí quedaron como si hubiesen estado muertos mientras Daniel se paseaba? ¿Usted cree que Daniel allí estaba asustado? Daniel siguió orando allí donde estaba. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. ¿Quién me puede explicar esas cosas? La mente humana no es capaz de entender eso. Esas son cosas que solamente las pueden creer gentes que les crean a Dios. Gente que no duden de Dios. Gente que saben que Dios pelea por lo de ellos. Gente que saben que Dios defiende lo que son de ellos. Gente que están seguros que Dios ha dicho, estaré contigo donde quiera que vaya. Que no te dejaré, no te voy a desamparar. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén. Y ahora la mentalidad de esta gente era, Pedro jamás va a salir de aquí. Porque ya había una maquinación, ya había algo que estaba premeditado. Es decir, después de la Pascua iban a sacarlo, pero para matarlo. Porque al pueblo le gustó la idea. Y más si se trataba de Pedro. Querían matar a Pedro. Lo aseguran en la cárcel. Lo meten en la parte más profunda del calabozo. Alabado sea Dios. Y allá, pues, a lo mejor allá estaba Pedrito tranquilito, con 2 guardias ahí, que a lo mejor ni se entendían, porque Pedro era judío, hablaba el arameo y a lo mejor no hablaba el idioma de los romanos, con 2 guardias romanos. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén, gloria a Dios. Diferente a Pablo, que Pablo dominaba todos esos idiomas. Alabado sea Cristo, y más que Pablo había nacido, amén, en una aldea judía, pero era romana. Era invadida, había sido invadida por Roma. Alabado sea el nombre de Jesucristo, como lo es Puerto Rico de los Estados Unidos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que dice que lo tomaron preso, lo pusieron en la cárcel, entregaron 4 grupos de soldados cada uno para que lo custodiasen, se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora escúcheme, hermano, porque no es que todo lo que está en la Biblia tenemos que espiritualizarlo, porque hay cosas que literalmente se deben entender literalmente, pero hay algunas que literalmente las podemos espiritualizar también. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén, amén. Por ejemplo, aleluya, el enemigo puede levantarse cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. El enemigo puede levantarse contra usted en una manera en que lo acorrala, como si usted no tiene salida. Y vienen situaciones en la vida suya en las cuales usted se siente como si estuviera preso. No es que está preso, pero se siente como si estuvieras preso, porque hay ciertos ataques del diablo que son tan fuertes
que usted siente ese golpe, usted siente ese estrago sobre usted. Amén. Y es probable que usted en esa situación, quizá usted hasta cuestione a Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Amén. Y hasta se pregunte por qué. Aleluya. Ahora le voy a decir algo. Porque la gente no entiende. La gente forma parte de la iglesia, de una iglesia, pero ellos no saben realmente lo que son. Simplemente dicen, yo soy de esa iglesia, pero no saben lo que significa la iglesia, no saben lo que significa realmente el trabajo de una iglesia. Por eso el Señor, amén, siempre trató de que los apóstoles vivieran en una unidad. En una unidad. Cuando hay unidad, amén, es más difícil para el diablo dividir una iglesia, dividir los hermanos cuando la iglesia está unida. Escúcheme, hermano. Aleluya. No deje que el enemigo le vaya a robar a usted oír estas palabras que le pueden ayudar. Porque estamos combatiendo un enemigo que puede estar sentado por aquí invisiblemente. Usted no se da cuenta. Amén. Y está al lado suyo y lo puede entretener en el banco para que usted no oiga esta palabra. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, escúcheme. Formar parte de la iglesia. Jesús quería formar una iglesia, pero no la iglesia que hoy está funcionando. Porque hoy lo que tenemos es una iglesia dividida. Una iglesia con mucho nombre. Una iglesia que ha perdido la esencia. Una iglesia que ha perdido, amén, la función que antes realizaba la verdadera iglesia. La iglesia cuando comenzaron entre casitas, entre hogares. Empezaron a darse culto entre hogares. Pero la gente, como le dije, tenían una definición. Sabían lo que querían, sabían lo que buscaban. Y sabían quién era ellos. Y sabían quién estaba en ellos. Y qué ellos hacían. Amén. Para aquel que estaba dentro de ellos. Amén. Ellos sabían, ellos estaban seguros. La iglesia tenía un papel importante que estaba jugando en aquellos días. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de ahora? ¿Qué es lo que en general? Quizá alguien puede escuchar esto por ahí y decir, no, mi iglesia. La mayoría de iglesias, para no decir todas, pero puedo decirlo con libertad, todas han perdido la esencia. Porque hoy en la iglesia es más importante un culto de alabanza o un culto de testimonio o un culto de avivamiento, como se le llama, o un culto misionero o un protemplo. Todo eso hoy en día en la iglesia es más importante que un culto de oración. Así ¿Cuánto es. alabamos a Dios? Amén, amén. Entonces la iglesia perdió la esencia. Porque la iglesia, es más, de hecho, en la iglesia debiéramos cantar poco y orar más. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo que su casa sería llamada, ¿qué? Casa de oración. ¿Casa de qué? Oración. De oración y puerta de del qué? cielo. Del cielo. Porque en la oración es donde nosotros le arrebatamos las almas al diablo y las puertas del cielo se abren para que ellos puedan entrar en posesión. Amén, gloria a Dios. Podemos bendecir a Dios. Amén, amén, Pero esto aleluya. se ha perdido. Sin embargo, vemos que cuando Pedro cayó en una situación en la que algunos podían decir, ay, ¿y por qué fue Pedro? A lo mejor Pedro anda en algo, porque nosotros somos muchos y a Pedro fue que agarraron. Porque hay gente que siempre así que ve las cosas, porque le cayó a fulano. Ah, pues en algo anda Pedro. Algo está haciendo Pedro que le salió la cosa mal. Como le salió a Jesús mal, ¿verdad? Como le salió a Esteban mal, ¿verdad? ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. Como le salió a los profetas que lo mataban. Jesús mismo dijo que lo mataban a pedreadas porque no querían oír el mensaje de Dios. ¿Era porque ellos estaban en algo? No. La gente que no está en nada, a eso es que el diablo no le hace nada. Pero la gente que está plantado junto a corrientes de agua que están dando fruto,
y que están haciendo la voluntad de Dios, que están pegados de Dios y que están hablando lo que Dios los manda a hacer, el diablo lo va a estar atacando sin misericordia. Pero la iglesia se ha olvidado, aleluya, el principal papel que debe tener una iglesia es la intercesión. Como nos hemos olvidado, nosotros estamos solamente ocupados en los problemitas de los hijos, de la familia, y nuestro tiempo se lo damos a las oraciones personales. Nos pasamos todo el tiempo orando por esas cosas, pero nos hemos olvidado de la gente que, al igual que a Pedro, el diablo lo está atacando de diferentes maneras y los tiene, aleluya, como presos. No están presos, pero los tiene como si estuvieran presos, porque quieren moverse para algún lugar, pero no pueden. Aleluya. Entonces la iglesia, al ver perdido la esencia, la gente lo que hace es que se la pasan peleando como perros y gatos. Gloria a Dios. Llenos de celo, Aleluya. de contienda, de enemistades, Amén. de pleitos, de murmuraciones. Aleluya. Y hemos perdido la esencia. Mientras Pedro, dice la Biblia, que lo tenía allí preso, ¿qué era lo que decía la última parte del versículo 5? La iglesia No cesaba en oración. no cesaba. Oraban sin cesar a Dios. ¿Por quién? Por él. ¿Por quién? ¿Ustedes están entendiendo? ¿Cómo es que tenemos este libro y le pasamos por encima todo esto? Y no analizamos. ¿Cómo es que tenemos esta palabra y nosotros vemos uno de los nuestros que cae en una situación tan difícil y muchas veces en vez de apoyarlo y mayormente darle nuestro apoyo a través de la oración, lo que hacemos es que nuestros comentarios los hunden más y lo dañan más? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros tenemos muchos pecados encima. Porque hay muchas cosas que nosotros sabemos que son buenas y no las estamos haciendo. Y una de ellas es, la principal, es la oración. Nosotros sabemos que la oración, aleluya, es lo mejor. Porque ¿con qué otras cosas tú puedes hablar con Dios? No puedes hacerlo a través de la música. No lo puedes hacer a través de un canto. Ni testeando, como dice David. Solamente es a través de la oración. Amén. Entonces, hermano, mientras Pedro estaba en la prisión, oiga, la iglesia hacía oración. ¿Qué dice? Sin cesar. Es decir, que continuamente, cada vez que oraban, seguían intercediendo por Pedro. En otras palabras, estaban haciendo vallado. Se pusieron en la brecha por Pedro, intercediendo por Pedro. Ellos sabían que a Pedro le quedaba poco tiempo, porque los días de la Pascua estaban al pasar. La amenaza era que lo sacarían al pueblo y lo iban a matar. Ellos lo sabían. Pero también ellos sabían al Dios que le servían. Amén. Ellos también tenían el testimonio, aleluya, del testimonio de Pedro, cómo Dios lo libró también de la prisión. Y ellos sabían que el Dios que lo hizo una vez podía hacerlo otra vez, la segunda vez. Señor, aleluya. Mientras la iglesia oraba sin cesar y clamaban, entonces en el cielo comenzó, aleluya, un diálogo. En el cielo se dio una orden. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mientras la iglesia oraba, allá se activó el cielo. Alábale que él vive. Aleluya. Dios, aleluya, está viendo a su hijo que está en la prisión, pero también está viendo la iglesia unida. Porque una iglesia unida es muy difícil, aleluya, de que el diablo entre a ella. Una iglesia unida es muy difícil que el diablo, él puede atacar, pero lo que va a encontrar es, aleluya, los eslabones, unos por unos que están, aleluya, entretejidos,
unos con otros y no va a poder entrar. Gloria a Dios. Y Dios en el cielo llama y le dice, ven acá. Le dice, aleluya, me parece que fue así. Le dice al ángel, ven acá. ¿Recuerdas que te mandé a ti a sacarme a Pedro y a Juan de la prisión? Y sí, te recuerdas que cuando lo sacaron, cuando lo cogieron preso, le preguntaron, le dijeron que dejaran de hablar ya en nombre de Jesús. Sí. Pues te recuerdo que Pedro dijo que es mejor obedecerme a mí antes que a los hombres. Y allí ellos siguieron predicando sabiendo que corrían el peligro de muerte. El ángel dice, sí, pues mira, el muchacho está allá en la prisión otra vez. Me lo entraron allá y ¿sabes qué? Le dice Dios al ángel. Eso yo aquí analizando. ¿Sabes, Señor? Como el asunto. Aleluya. Y entonces el Señor dice al ángel, mira, le dice, necesito que tú vuelvas allá. Aleluya. Necesito que tú vuelvas allá. Y en la misma manera en que tú me lo sacaste a los dos, aleluya, ahora tú vas a hacer lo mismo. Vas a entrar allá. Antes no me le habían puesto a nadie ahí. Lo pusieron a ellos dos solos, pero ahora me le pusieron 16. Y hay dos que están amarrados con cadena entre los pies y entre las manos. Tú sabes cómo hacerlo sin que ellos se den cuenta. Alaba. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué clase de Dios el que nosotros servimos? Él sabe cómo pelear por nosotros. Él sabe cómo defendernos. Para Él no hay puerta grande. Para Él no hay cadena. Para Él no hay candado grande. Aleluya. Para Él no existe eso. Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito Cristo. Mi alma alaba a Jehová. Oiga, y dice la Biblia, y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Mire, hermano, mire qué importante es esto. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. En otras palabras, tranquilo. Como dice Cantinflas, relax. ¿Verdad? Estaba relax allí, tranquilito, a pesar de que estaba preso. Aleluya, cuántas veces nosotros con cualquier cosita ya estamos desesperados y nos estamos volviendo locos y no encontramos qué hacer. Y mira Pedrito donde lo tenían, y más con la sentencia ya de que en un par de días lo mataban. Y Pedrito allí durmiendo, tranquilito. Lo que menos Pedro piensa es, aleluya, que ya de camino viene el ángel que ya lo libertó, viene a libertarlo otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. Pero sabe, hermano, lo que Dios va a hacer, Dios lo hace. Amén. Pero sabe que ¿quién originó todo eso? La iglesia que estaba orando. Amén, amén. La iglesia que estaba intercediendo. Si nosotros como iglesia empezáramos a orar y empezáramos a interceder y nos uniéramos, y cuando vemos una gente que necesita, que nos pongamos en la brecha por él y que todos le cargamos encima a esa necesidad, aleluya, el trono de Dios se va a mover. Amén. Dios puede hacerlo, quiere hacerlo, pero Dios también quiere usar esa situación para unir la iglesia. Amén, gloria a Dios. Para que la iglesia se una. Amén. Porque muchas veces estamos juntos pero separados. Así es. Me explico. Nos sentamos juntos a la iglesia, pero estamos separados de espíritu, porque a veces creemos uno una cosa y otro otra. Uno pensamos una cosa y otro otra. Otros están interesados en esto y otros en aquello. Y estamos juntos pero separados. Así es. ¿Podemos bendecir a Dios? Amén. Amén. Por ejemplo, mire el ambiente que hoy se ve. Las iglesias. Qué división tan grande en el pueblo de Dios. Usted no ve en los tiempos pasados que se daban esas campañas. Todas las iglesias apoyaban esas campañas en el parque, en cualquier lugar que fuera. Todas las iglesias se cerraban esos 3 días de campaña. Todas las iglesias nos ponían en oración por esas campañas.
Usted ya no ve eso. Ya eso no se ve. Porque hay una división de creencias, supuestamente de doctrina, como algunos dicen, que es mentira. Porque la doctrina de Dios lo que hace es que te une más a la gente. Porque si tú tienes la doctrina verdadera, tú vas a luchar para no separarte. Amén. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén, amén, Y gloria es a Dios. una división. El enemigo ha sabido cómo meterse, pero hace falta una iglesia que se ponga en la brecha. Escúcheme, hermano. Una iglesia que se ponga en la brecha hace la diferencia. Amén. ¿O es que estamos tan llenos de males que no podemos orar? ¿O es que tenemos miedo que nos pase como aquel hombre que orando en la iglesia, mientras oraba, le dijo al Señor: Señor, quita todos los malos que hay en mí? Y ahí desapareció. Ay, wow. ¿Dónde le vamos a Dios? Ay, Dios mío. Él le dijo a Dios que le quitara todo lo malo. Y todo estaba Y mal. ahí se desapareció. Ay, bendito. Estaba malo completo. Wow. Ay, Jehová. ¿Cuánto le vamos a Dios? Entonces, cuando nuestros corazones, aleluya, están atestados de cosas que no le agradan a Dios, nuestra oración no va a funcionar. Porque nosotros vemos cómo esta iglesia movió a Dios, porque era una iglesia que estaba en comunión. ¿Y dónde las que estaban? En una casa, orando. Alabanza a Dios. Antes se veían hogares que eran de oración, que la gente se juntaban a orar. Ahora no. Ahora es a comedera y a hablar y a contar chistes. Y uno en un lado mirando un celular, otro mirando otro en otro celular, y otro mirando otro, así que se reúnen. Ya no era como antes, que se llegaba, se juntaba el grupo y era de rodillas a orar. Y se pasaban 2 horas, 3 horas de rodillas orando. Y había veces que se extendían y se iba de vigilia en oración. Ahora no se ve eso. ¿Cuánto le damos al Señor? Amén. Esas cosas se han perdido. El enemigo ha sabido cómo golpear la iglesia. Él le ha dado un golpe bajo a la iglesia. Por eso usted ve tanta gente que, como dijo el Señor en el libro de Apocalipsis, una de la iglesia, tiene obras de que viven, pero están muertos. Podemos tener obras de que estamos vivos y paseando y movernos como si estuviéramos vivos, pero el Jehová, el Dios del cielo, dice: está muerto. Porque las obras hacen ver que está muerto. Gloria a Dios. Y hay un montón de iglesias que están muertas ante Dios, porque ya perdieron el fervor, la pasión de la oración. Ya la perdieron. Son más importantes los programas. Aleluya. Usted va a la iglesia con unas programaciones que usted no se puede pasar. Si el culto está programado que sea domingo para 2 horas, si a usted le dan una parte para cantar, usted no puede, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, aleluya. Quiero decirle que en el día de hoy, Señor, nada de eso. Si es para cantar, usted tiene que cantarlo. Y a los 3 minutos usted tiene que soltar ese micrófono. Y si van a cantar un devocional, tienen que saber si hay un niño que va, aunque estemos viendo la presencia, si hay un niño